se llama Si la mar fuera de ron y la orilla de cerveza, me tirará la cabeza como un pájaro bocho. Venezuela on the Rocks nace porque somos preguntones. Después de 3 libros, en realidad un montón de publicaciones más, dedicados a la gastronomía en Venezuela, Comer en Venezuela, El pastel que somos y El Señor de los Aliños, muchos le preguntaron a Miro, ¿y toda esa comida con qué se pasa? ¿O es que vamos a papear a secas? ¿Dónde se quedó el avión para Carúpano? ¿Cuándo pasó? Sopa seco y postre sin contentura, ¿y eso qué es? Y Miro, que sí había tocado las bebidas no espirituosas, que es un escritor incombustible y un articulador de la venezolanidad desde la mesa y la garganta, no esperó 2 pedidas. Somos preguntones porque tenemos sed, y esa sed, en este caso, se atiende abriendo lo que fue nuestro proto-bar, la yuca y el maíz, 2 de nuestros ejes culinarios, arrancados de la tierra y puestos a fermentar a través de la masticación. Así comienza la intervención humana. La naturaleza ya había hecho un trabajo previo. La fruta caída y pasada de maduración también fermentaba. Miro cita a Salomón Katz, quien afirmó que primero fue la cerveza que el pan, y lleva sus palabras a nuestro mapa. Antes fue la chicha que la arepa. Lo cierto es que, como la cocina, en el momento en que el ser humano transformó un elemento para su beneficio, se diferenció de los animales y comenzó a dar pasos hacia el saber, la cultura, la civilización, lo que somos. Cocinar hizo al hombre, dijo Faustino Cordón, y comer y beber y destilar van de la mano. Fermentar, destilar, añejar también hicieron al hombre. Todos los libros tienen múltiples lecturas. Uno lee este libro 3 veces y cada lectura va a ser diferente. Y este libro tiene tantas lecturas como personas hay aquí y como personas lo comprarán. Yo en esta ocasión hice una lectura de idas y venidas porque estamos donde estamos y porque eso está aquí en este libro. De idas y venidas entre continentes, de barcos que atracaron en nuestro país y ofrecieron vino a los pobladores que encontraron, de nuestros ancestros que vieron carabelas agrandarse en el horizonte y recibieron a los exploradores con chichas. Desde ese primer encuentro, el ir y venir entre tierra y tierra se ha movido constantemente como la bola impulsada por un resorte en el pinball. En toda historia hay un hilo conductor que discurre el ritmo de los acontecimientos y que altera su curso según la forma. Aquí se cuenta nuestra historia, una historia asombrosamente circular, una historia que guardan nuestras botellas. El hilo conductor es el alcohol que va cambiando o haciendo camino en sincronía sin mezclarse, así como el Orinoco y el Caroní, del guarapo y la chicha al whisky con agua de coco. La primera vez que la palabra botiquín aparece registrada es el 3 de enero de 1812 en la Gaceta de Caracas, donde se dice, y cito: en el botiquín de la posada se pondrá un libro destinado a anotar en él la entrada y salida de los buques, la calidad de cargamentos y la procedencia y novedades que traiga. Esto indica que aún antes de nacer la República, ya el botiquín era una institución. Estas palabras son de Miro. Botiquín en su doble acepción, bodega para beber y caja de remedios. Botiquín que registra los barcos que van y vienen, que bautizados también con botellas antes de zarpar por primera vez, cruzaron el océano para unir 2 realidades, ida y vuelta de barcos con panza llena de toneles de vino para saciar la sed y los dolores de los marineros para sus fiestas, apunten que registraba aquello que venía para que no se escaparan las entradas arancelarias, los impuestos que manejó el poder en la colonia y en la República. Este párrafo, en el que además se cita a un impreso de tradición como la Gaceta Oficial y se da vuelta a un término lingüístico, condensa al libro sin mencionar una sola bebida. Habrá páginas para ello. Escritura bebible de alongado disfrute, porque este trabajo de Miro no es diferente a otros trabajos previos. Cada libro al que se entrega, cada libro que escribe, cada libro que nos abarca, no solo gira alrededor de la historia, la botánica, la antropología. Como sus libros anteriores, nos incluye en cada uno de nuestros detalles. Sentido del humor, literatura, dichos populares, música, modismos, anécdotas, todo lo que la oralidad regala y que Miro no deja escapar, entintándola en caracteres impresos, documentándola.
Quien se lleve este libro para beberlo en su casa encontrará un libro salpicado de referencias literarias. Carpentier, Cronistas de Indias, Rómulo Gallego, Arturo Uslar Prieto, Camilo José Cela, Kafka, Rafael Cadenas, Antonio Raiz, Aníbal Nazoa, García Lorca, Hopin. Escuchará las voces que son nuestras, porque en el carrito del bar rueda un tesauro, así como en El Señor de los Anillos Miro deleita con un catálogo de peces de agua salada y agua dulce y nos llena los ojos y la lengua con sus preciosos y lamentablemente poco usados nombres. En Venezuela on the Rocks nos obsequia un palabreo del bebercio que cae como una máquina de hielo que no para. Miche Callejonero, Calentadito, Ponsigues, Mistela, Velo Enovia, Guarapita Taguara, Carato, Pichipuro, Chicha Masato, Yaraque, Palo, Paloteado, Ratafí. Y en ese recitar lo acompaña Tulio Férez Cordero, a quien cita en una suerte del ABC del ratón. ¿Ratón? Se pregunta a alguien. ¿Qué es ratón? Bueno, yo por las risas ya sé que todo el mundo sabe que es ratón. Ratón es resaca. ¿Y por qué bebemos si conocemos esa espantosa consecuencia? Por brindar, por celebrar la vida, por honrar la muerte, por exorcizar, por gratificación, porque tenemos derecho al placer, por recordar y por olvidar. Porque sí, tal vez por lo que escribió Sahagún en las Crónicas de Indias y que Miro recoge en este libro. Según Sahagún, el cronista de Indias, los designios del zodíaco son los que configuraban nuestra conducta frente a la bebida. Ya tienen excusa, yo no tengo la culpa de ser Tauro. Pongan su signo. Todos necesitamos un gratificante para llevar la vida, un cariñito. Y si viene en un vaso grande y con bastante hielo, mejor. Nuevamente Miro. Guayabo, como botiquín, es una palabra de fronteras. Si en Venezuela es un despecho, en Colombia es una resaca portentosa. Y no es lo mismo un despecho y una resaca. Despechado, resaqueado, con una importante necesidad de potasio e hidratación, que no son otra cosa que buen querer y mimo. La frontera entre el despecho y la resaca es la barra del bar. La locuacidad asociada al estado de placidez y la desinhibición que produce el alcohol no solo destapa la botella para que salga el genio de adentro, también nos destapamos y liberamos a todos los yo que nos ocupan, que se duermen dentro de nosotros. Los fantasmales, los divertidos, los sentimentales, los histriónicos, los pendencieros, los pistoneantes, los artistas. Placer de la resaca, nuevamente el potasio. Si un trago es sabroso, más rico aún es aquello que bebes y comes al día siguiente para aliviarlo. Uno de los remedios que Miro reseña en este libro habla de beber un vaso de vino y de agua a la vez. Es curioso que ese remedio aprendido de los italianos, Miro Dixit, me haga recordar una palabra del mismo origen, calabriar, que significa mezclar vino tinto y vino blanco. Para la resaca moral, como sabiamente de nuevo apunta el autor presente, no hay remedio, pero si nos ponemos creativos, la llevamos mejor, porque pasadas las horas de la resaca rebobinamos la fiesta que la causó. Volvemos a reír, volvemos a vivir los mismos momentos, miramos con nostalgia lo que queda de la noche, como quien mira desde un vaso de cristal empañado y llorón. Beber pasa por el pensamiento y la desconexión. Un vino complejo nos habla, una cerveza fresca nos permite soltar lastres, ser parte de su espuma y cambiarle la letra a una canción de este lado del mar, una rumbita española, para ponerle una letra de aquel lado del mar. Si Lolita canta sarandonga, sarandonga, nos vamos a comer sarandonga, sarandonga, un arroz con bacalao, cuchibiri, cuchibiri, nosotros cantamos a dúo con nuestro ratón amansado. Cañandonga, cañandonga, nos vamos a beber cañandonga, cañandonga, un ron roble al bar de al lado. Qué chévere, qué chévere. Pero no todo es fiesta, porque si hay algo serio es lo que comemos y lo que recibió su primer empujoncito aquí, en Madrid. Y más, lo que bebían Bolívar, Páez y Miranda, o cómo la viuda francesa se enamoró del Ávila y se vistió su apellido Clicquot con 7 estrellas. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, sin imaginar que ese bloque blanquiazul sería cuna de un oso polar embotellado en el país de al lado. Brindamos los miaos y soltamos un chorro de ron
en la tierra para los muertos. Ya lo escribió Mika Watari. La vida es una borrachera y la muerte su resaca. De citar partes del libro, pero sí les puedo contar algunas anécdotas que tienen que ver con su investigación. En primer lugar, lo mío no es una escritura de ficción. Luego, nuestro trabajo es mucho más difícil todavía, porque la ficción, lo sabes tú mejor que nadie, está abierta a la imaginación. En cambio, el trabajo de investigación tiene que estar basado en el rigor académico, en el dato, en la fecha, en el libro, en el documento, y todo lo que se dice allí está debidamente comprobado, documentado, investigado. Y si hay algunas cosas que no menciono, tal vez por reservar el secreto de la fuente, nuestro oficio periodístico nos lo exige. Y si es algún chisme, lo menciono porque no tiene comprobación histórica. Porque, por ejemplo, se dice que cuando Sucre ganó la última batalla, Bolívar le mandó de regalo 6 botellas de champán rosado. Eso es falso. Eso salió publicado en Venezuela, en portadas de grandes revistas, todo el mundo lo toma por cierto, pero no hay documentación ni rigor histórico en esa afirmación, por lo tanto es un chiste y es un chisme. Hay muchas otras cosas que ustedes van a descubrir en el libro y que tienen que ver con, bueno, ya que estamos en España, relacionámonos con España. En primer lugar, cuando uno revisa todos los escribidores de India que documentaron la conquista y la colonia, da la impresión de que fueron los españoles los que llevaron el alcohol a Venezuela y por eso los indígenas se transformaron en unos borrachos, lo cual es absolutamente cierto. Perdón, es absolutamente incierto, porque nosotros estábamos bebiendo 3000 años antes de comer arepa, ya nos emborrachábamos con chicha de maíz. Está debidamente documentado, y además de la cita que hizo Elena, Michael Pollan en su libro Comer investiga sobre el maíz y demuestra que el maíz primero fue bebido antes que comido. Y cita casualmente documentos arqueológicos que fueron descubiertos en el norte de Sudamérica. ¿Dónde está Venezuela? En el norte de Sudamérica. Yo creo tal vez un poquito al sur del Orinoco. No solamente el maíz, sino también la yuca. La yuca fue antes que el maíz, la domesticación, y las primeras bebidas se hicieron de yuca fermentada. Y se fermentaron con las salivas de las viejas sin dientes, lo dice Sahagún y otro de los cronistas de India, que era el principio fundamental de la fermentación antes de que Pasteur, 20 siglos después, inventara la pasteurización y el manejo de las levaduras y la transformación de todo el azúcar en alcohol que existe en toda la humanidad. Todas las culturas del mundo, todos los pueblos del mundo siempre han estado ligados a una bebida histórica, incluso los que hoy no beben alcohol. El vino, además el vino es originario del Medio Oriente, y una de las grandes culturas musulmanas no beben vino, pero no porque no lo quisieran, simplemente es una disposición posterior de los profetas para diferenciarse de los otros, porque la bebida, como la comida, es parte de nuestra identidad de los pueblos. Nos reconocemos en lo que comemos y en lo que bebemos y en lo que dejamos de beber. Entonces, obviamente, si los cristianos de la península ibérica bebían vino, los moros que llegaron para diferenciarse no bebían alcohol. Y ahí se fue transformando en una costumbre, a pesar de haber nacido en esas tierras el principal producto de la uva, que es el vino. Y en fin, hay una serie de anécdotas que tienen que ver con todo lo que hemos bebido en esta historia, y lo voy a traer algo más reciente para no aburrirnos con cosas muy antiguas. Hace tiempo atrás, hace 10 años atrás, llegó un señor al restaurante, a un hotel que está en París, que se llama Georges V, donde hay un restaurante, un restaurante que se llama Les Cinq, y la cava de Les Cinq
es una de las cavas más famosas que hay en París. Fue construida en 1920 y pico con los restos de las piedras con que se construyó el Arco del Triunfo, que está muy cerquita de allí. Y este señor tuvo la bondad, no sé si sería la palabra, esa es la palabra correcta, de obsequiarle al mesonero, al sommelier, una propina de 99.900 euros. Repito, 99.900 euros. No lo hizo de 100.000 porque ya pasas, por cuestiones bancarias, pasas a otro nivel y es una contribución que debe ser justificada de muchas maneras. Cuando ese sommelier recibe esa propina, pues este señor se equivocó. Claro. Pero no se equivocó, porque después le llegó por una transferencia. Entonces él va a su gerente, porque tiene que declarar eso para sus ingresos. Va a hablar con el gerente del hotel y le dice: mire lo que me han mandado, esto me pertenece a mí. Pero ¿cómo que te dieron 990.000 euros? Sí, aquí está, mire. Entonces, no, esto es sospechoso. ¿Y quién te lo hizo? Bueno, un señor venezolano que viene mucho por acá. Eso despertó la curiosidad del gerente. Le dijo: aquí tiene que haber algo irregular. Resulta que esa propina generosa, aportada por muchos de nosotros que somos contribuyentes, propició una investigación, porque el gerente llamó a la policía. La policía francesa dijo: esto tiene que estar relacionado con el narcotráfico, con lavado de dinero. Resulta que la transferencia venía de una compañía en Panamá. A su vez, esa compañía en Panamá le había traspasado a un banco en Andorra, y de Andorra había dado vuelta ese dinero para allá, y se llegó a descubrir uno de los robos más grandes que ha existido en Venezuela en los últimos 20 años, porque ese señor era amante del vino Petrus. Petrus, para que ustedes sepan, es el vino más prestigioso del mundo, el vino más costoso del mundo, del cual se hacen solamente 4.000 a 5.000 botellas al año. Ese señor, amante del Petrus, una botella de Petrus en el restaurante abajo costaba 60.000 euros. Algunas añadas, no todas, pero las añadas de los 70, 72 concretamente, 70.000 euros, 60.000 euros por una botella de vino, no estaba mal. Después, investigando, descubrí que una de las muchachas que hoy es sommelier allí había sido pasante en ese hotel, y estaba un día de guardia cuando en la noche, a las 3 de la mañana, un señor de una habitación le pide que le mande 3 botellas de Petrus. Ella no sabía lo que cuenta ella, que no sabía qué lo que era esa marca. Fue a la bodega, las consiguió, se las llevó, y después se enteró de que cada botella de vino costaba 60 y pico mil euros. Esa es la anécdota que ella recuerda más en su vida, que tiene 20 años trabajando en el Hotel George Sand de París. No tiene nada que ver con la investigación, simplemente son anécdotas que he ido consiguiendo ahí. Y lo otro que supe de este señor es que él trató de comprar la bodega de Petrus. Una bodega que lo han tratado de comprar un millonario, hasta Aristóteles Onassis trató de comprarla y no pudo. Porque es una reliquia, un emblema francés, del vino francés. Petrus es el símbolo mayor que existe de eso. Bueno, ese señor no solamente lo quiso comprar, sino que quería que Petrus le hiciera un vino blanco, cuando Burdeos es vino tinto, y el vino tinto se hace solamente con uva Merlot. Los grandes vinos de Burdeos son todos de vino tinto, bueno, salvo Sauterre y los de Grave, que son otra historia. Pero los vinos de Petrus en el sector de Saint-Émilion, donde está ubicado, es Merlot 100%, porque a él el vino tinto le manchaba los dientes. Entonces él quería tener un Petrus de vino blanco. Resulta que insistió, hubo una gestora que hizo el contacto y cobró $250.000 solamente por hacer el contacto entre este ciudadano venezolano y
los enólogos de la bodega y estuvieron a punto de decirle que sí. No podían venderle Petrus ni Petrus a hacer vino blanco porque la denominación se los impide. Pero había un terreno al lado donde había 4 hectáreas que podían comprar y hacer el vino blanco, pero no iba a llevar el nombre de Petrus. Entonces él desistió de la operación, no así de los 5 roles que le regaló a todos los que participaron en la negociación. Y ese señor, hoy en día, cuando ustedes entran a la cava del restaurante La Cave, perdón, el restaurante Les Saints del Hotel Georges Sand de París, hay una placa pegada en la pared donde dice a Diego Salazar, el matador de Petrus. Está todavía hoy ahí. Ese señor era primo de Rafael Ramírez, que fue el que manejó los seguros de Petróleos de Venezuela durante 10 a 15 años. Esa historia está en ese libro, que tiene que ver con nuestras cotidianas. Hay muchas historias más, digo, pero este es más reciente para que nos pongamos en eso. El primer vino que se bebió en Venezuela fue, por supuesto, vino español. No sabemos de dónde venía ese vino porque no sabemos cuál era el vino que llevaba Colón en sus naves. Pero él cuenta en su bitácora, en su diario de viaje, que él también le ofrecieron vino cuando llegó. Es imposible que le hayan ofrecido vino porque no existía el vino en Venezuela. Pero él reconoce y lo dice textualmente: me dieron a beber 3 suertes de vino, mas no de uvas. Entonces suponemos que era chicha o de maíz o de yuca o de piña o de cualquier otra fruta, porque todo lo que contiene azúcar se transforma en alcohol. Entonces ese vino que por primera vez llevaron los españoles a Venezuela quedó marcado en nuestra historia hasta los días de hoy y va a seguir haciéndolo, porque de alguna manera todo lo que bebemos nos hace ser lo que somos. El color de la piel, por ejemplo. La gran transformación que sufrió Venezuela vino a mediados del año 1500, cuando se siembra por primera vez la caña de azúcar. La caña de azúcar que llegó desde las Canarias, que la llevó Colón en su segundo viaje, la siembra en República Dominicana o la Española, y después es llevada a Coro en 1527. Y no es sino después de 1545, la fundación del Tocuyo, cuando la caña de azúcar penetra todo lo que es la región central de Venezuela y se expande por todo el país, porque encontró condiciones favorables para multiplicarse y cambió el paisaje, cambió la geografía, no solamente la geografía, sino también la geografía humana, porque el español no cultivaba la caña, el indígena, por disposiciones papales, no debía ser tratado como un esclavo, y fueron traídos a la fuerza. No es que vinieron los primeros esclavos africanos para el cultivo de la caña de azúcar, y eso nos cambió el color de la piel y nos enchabó el pelo. Esa caña de azúcar es de alguna manera la culpable de que, a pesar de toda la calidad y la fortaleza del ron en Venezuela el ron no tenga todavía el prestigio que merece. El nuestro ron de hoy, venezolano, es reconocido y premiado mundialmente en cualquier concurso donde participe, especialmente ron Roble, ron Carúpano, ron Santa Teresa y todas las grandes marcas de ron que tenemos en Venezuela. Pero en Venezuela todavía el ron no tiene un carácter aspiracional. No es una bebida que querramos nosotros. Bueno, ha cambiado, está cambiando. ¿Y por qué? Porque originalmente el ron tiene un origen esclavo. De hecho, el primer ron que no se llamaba ron todavía, se hizo jugo de la caña fermentado. El alcohol que salió de allí lo hicieron los primeros esclavos
porque ya traían esa cultura de la caña de azúcar desde África, donde habían sido colonizados por los portugueses, porque los portugueses antes de la llegada de Colón fueron los que dominaron todos los mares del norte de África, y desde Madeira, las Azores, los que primero cultivaron caña de azúcar, y los grandes cultivadores y procesadores de azúcar fueron los portugueses, que la enviaron a Europa para competir con el mercado del azúcar que venía desde Arabia, de lo que traían los árabes desde el Medio Oriente. Fueron esos esclavos africanos los que durante 3 y 4 siglos procesaron el aguardiente de caña, porque la corona española no tenía ningún interés en que se produjera alcohol en sus colonias, porque ellos exportaban su brandy y su vino desde Andalucía y de España. Entonces cualquier otro producto estaba condenado al fracaso, porque tenía la prohibición de la corona española. No se olvide que hasta 1811 nosotros seguimos siendo administración española, seguimos siendo una colonia de Venezuela, una colonia que dependíamos de la administración de España. Entonces nunca se permitió el desarrollo del ron, y siempre fue clandestino, en alambiques clandestinos, donde se procesaba el aguardiente de caña. Ni siquiera se llamaba ron. El ron lo descubrieron o lo crearon los ingleses en la isla de Barbados en 1650, y de ahí pasa a Jamaica, y ellos controlan el mercado del azúcar y del ron en las islas del Caribe. Mientras fomentaban eso, en las colonias españolas el aguardiente de caña estaba disminuido y quedó siempre como una bebida de esclavos, mientras los mantuanos, no el chocolate, sino los mantuanos originarios, los dueños de la tierra, los grandes cacaos, bebían vino español y brandy español. Ron o aguardiente de caña, plebeyo; brandy, vino español, mantuano. Esa diáspora alcohólica, si podemos decirlo así, es la que nos embarcó durante 300 años. Y si ustedes ven la foto de portada, bueno, yo creo que esa es la segunda bandera nacional nuestra. Yo siempre, cuando veo mi charla, le explico cuando trato de explicar la identidad de lo que comemos y cómo nos hace ser lo que somos, pongo 2 ejemplos. Le digo, bueno, si yo veo a alguien que en diciembre no come hallacas, puedo tener la certeza que esa persona no es venezolana. Estoy hablando en Venezuela, ¿no? No hoy en día, por supuesto, porque hoy en día hay muchos que no tienen con qué pagarse una hallaca, o no se consiguen los ingredientes y no hay poder adquisitivo para hacerlo. Pero si pudieran hacerlo, obviamente todos en diciembre nos comemos una hallaca, por más humilde que sea. Si yo estoy en cualquier parte del mundo, en Australia, en Japón, en la Cochinchina, en una barra de un bar, llorando mi despecho, paseando ese guayabo, como dicen los colombianos, nuestros hermanos colombianos, mátame guayabo que el amor no pudo. Entonces, si yo veo a alguien que toma un vaso de licor con hielo, con bastante hielo, no como lo sirven aquí en Francia, con hielo de verdad, hasta arriba, y hace esto, digo, ese carajo venezolano. Perdón. Es venezolano, y eso es identidad. No vamos a renunciar a ello, y no tenemos cómo justificarlo por qué lo hacemos así. Hay, por supuesto, razones. Yo he tratado de investigar por qué el whisky nuestro fue bebida nacional hasta hace poco tiempo. Hoy en día no, porque, bueno, principalmente porque el poder adquisitivo. Pero sigue siendo internamente. Entonces dice, bueno, ¿quién fue el venezolano que se echó el primer palo de whisky? Bueno, yo le puedo decir con certeza que fue el precursor de nuestra independencia, Francisco de Miranda. ¿Verdad?
Vivió 30 años en Europa, de los cuales 11 años en Inglaterra. Un señor que tuvo amor hasta con la reina, hasta con Catalina de Rusia, que disfrutó las mejores mesas, conoció a las mujeres más hermosas de la época sin que lo acusaran de acosador. Y por supuesto se tenía que haber echado unos cuantos palos de whisky. Muy bien, salud. ¿Verdad? Sí, claro. Imposible. 11 años viviendo en Londres. Claro. Y por su casa pasó Bolívar. Y por su casa pasó Andrés Bello. Y pasó López Méndez. Y pasaron otros más. Todos, estoy seguro que todos ellos tienen que haber tomado aguardiente, su whiskycito allí. Obviamente no en las rocas, porque lo que inventamos lo de las rocas fueron los maracuchos. Muy bien. Bravo por los maracuchos. Yo le voy a decir cómo llegamos a eso. O sea, Miranda se echó palo de whisky. Pero sin hielo. Bolívar también. Un primo de Bolívar, perdón, una prima de Bolívar se casó con un señor escocés que vino a integrar los ejércitos de Bolívar. Y era un borracho tremendo. Medía como 1,90 m y pesaba 140 kilos. Y lo que bebía era whisky escocés. Muy bien. La primera migración organizada en Venezuela después de la guerra de la independencia fueron 200 escoceses que llegaron a la colonia de Tacagua. Y entre ellos tienen que haber traído clandestinamente una botellita de caña. ¿Qué traemos nosotros cuando venimos a Madrid? Chocolate y ron. Sí. Ellos no nos iban a traer ron de Escocia, perdón, chocolate de Escocia, pero sí seguro vino una botella de escocés entre ellos. Fueron, desgraciadamente esa migración fracasó porque los metieron arriba en lo que es ahorita Tacagua, la colonia Tacagua, cerca de la colonia Toa mucho antes, y tuvieron que, al final fueron enviados a Canadá por el fracaso que existió. Claro, Venezuela era un país destruido después de la guerra de la independencia. No había cómo subsistir, no había cómo producir, no había carreteras de penetración, el país estaba enfrentado en la guerra antes que en la agricultura, y esa gente tuvo que irse gracias a Bolívar, que le dio 200 pesos, y el primer niño escocés que nació en Venezuela le pusieron Simón. Tienen que haberlo bautizado con whisky escocés. Después vinieron el trabajo de la construcción del ferrocarril. El ferrocarril el primero que se organizó fue el de La Guaira a Caracas. Lo comenzaron los alemanes. Fue un proyecto que duró como 100 años, igual como el metro que montó Chávez, y lo van a terminar no sé cuándo. Entonces comenzó en 1928, por ahí la primera vez que se habló del ferrocarril, y la terminó Guzmán Blanco, creo, debe haber sido Guzmán Blanco en los primeros 100 años de Bolívar. Y lo terminaron unos ingleses que fueron los que construyeron el ferrocarril, los ingleses. Y entonces el inglés, el gerente, era un escocés que acostumbraba a tomar whisky con soda. Pero en realidad, la popularidad del whisky se produce con la explotación petrolera. Y en la zona de Maracaibo, donde las primeras explotaciones que se dieron allí, y los gerentes que llegaron a trabajar, venían la mayoría de Estados Unidos y traían su bourbon. Pero imagínense lo que es echarse un palo de bourbon en Maracaibo sin aire acondicionado como hoy en día, a 42 grados. Tal vez que tenga un michandino en los Andes o en Oriente. En Oriente uno echa un palito después de un buen sancocho de pescado, siempre un palo de miche, por ejemplo. Bueno, en los maracuchos tuvieron que recurrir al hielo y le pusieron, como son ellos, no un cubo de hielo, dos cubos de hielo. Ponele más, primo. Ponele más. Y así es que es. Y así es que es. Y obviamente cuando ustedes ven un vaso de este tamaño, con 2 dedos de whisky, así, 2 dedos de whisky, porque es así, es el único país donde a nosotros nos sirven el whisky en la botella. Tomen un whisky ustedes en Escocia o en Inglaterra, una medida 2 onzas, 7 pounds, 4 onzas, 14 pounds, 4 onzas más, 20 y pico pounds. Oye, párate ahí. Y con hielo, no, tú estás loco. Bueno, y fue precisamente esa combinación
del whisky, en ese caso era americano y después escocés, cuando llegan las compañías de holandesa e inglesa, la Shell, a explotar el petróleo en la zona de Maracaibo, donde se empieza a difundir la necesidad de que el whisky tengo que tomarlo también yo. ¿Por qué? Porque es una bebida aspiracional. Entonces, si yo soy el empleado, yo quiero tomar lo que toma el patrón. Entonces, si tengo poder adquisitivo, lo hago. Y la explotación petrolera en Venezuela a partir de 1920 cambió toda la estructura social del país. Hasta 1920 el 90% de la población era rural y el 10% era urbana. Hoy en día el 90% de la población es urbana y solamente el 10% es rural. Eso en menos de 50 años. Eso, todos nuestros problemas vienen de ese cambio vertiginoso que se dio en la composición del país. La gente abandonó el cambio, se fue a las ciudades se llenaron de marginalidad, pero el whisky siguió cumpliendo su función de bebida aspiracional. No solo eso, el hecho, por supuesto, hacer negocio, y el hecho de que se tomara con hielo lo transformó en una bebida popular. ¿Por qué? Porque toda bebida, para que sea masiva, por lo menos los trópicos, tiene que ser hidratante y refrescante. Sí. Mientras un palo grande te lo echas seco al lado de una chimenea, con hielo, con agua, y después con agua de coco, con soda, con lo que sea, cualquier cosa menos Coca-Cola, bueno, es la solución a nuestros problemas. Bueno, esa es una de las razones por las cuales el whisky sigue siendo hoy una bebida que, si bien ya no tiene el valor que tenía antes, es más costoso todavía. Pero en Venezuela, en los años 78 a 79, ha sido el de mayor consumo per cápita en el mundo. Llegamos a importar 3.8 millones de cajas de whisky al año. Con Carlos Andrés, cuando éramos 18 millones, éramos 20 millones, no éramos 30 como ahorita. Entonces eso nos da como 5 botellas por cabeza. Incluyendo los bebés. Yo no sé en qué se ha tomado. Yo me he tomado 2 al año, más o menos mi promedio. Yo no soy de bebedor de whisky, soy de bebedor de vino y ahorita de ron, por supuesto. Bueno. Oye, son tantas anécdotas que voy a estar dentro. Bueno, puedes contar el libro. No puedo contar el libro, pero tratando de... Bueno, fíjense, el vino, por ejemplo, las locuras que hizo el vino en Venezuela. En la época de Pérez Jiménez, 1953, llegaron a Venezuela 4.600 botellas de champán de la Veuve Clicquot, numeradas. Yo tengo la botella número 600 y pico que me regaló mi suegra, la mamá de Yolanda. Uy, qué buena suegra. Que quedaban del año que nació Yolanda, y lo estaba guardando esa. Estoy revelando su edad, no importa. Resulta que ese champán fue hecho en 1943 en Francia, en las colinas de Champaña. 1943, plena Segunda Guerra Mundial. Francia invadida por los alemanes y los tanques nazis marchando por todos los viñedos de Champaña. En plena guerra, en pleno sufrimiento, se seguía haciendo vino. Porque a pesar de todo lo que podemos estar pasando mal, tenemos que de alguna manera compensar esa carencia con alguna suplencia. Ese champán se despachó a Venezuela en una botella que llevaba la bandera de Venezuela, donde dice, está la fotografía en el libro, está el importador de la época, y venía un envase de cartón como este, donde por un lado estaba el obelisco de la Plaza Altamira, el viaducto a La Guaira, la autopista que se estaba proyectando en ese momento, una vista del Ávila y un retrato en relieve de Simón Bolívar a caballo.
solamente 4.600 botellas hechas exclusivamente para Venezuela, cuando nadie en el mundo todavía importaba champaña como en Venezuela. Nosotros llegamos a tener en el gazebo en los años 70, no sé, estoy hablando de un restaurante francés que fue el más famoso en la época de Carlos Andrés. Cada mesa del gazebo tenía una botella de Dom Pérignon. Yo la atendía, amigo. ¿Ah? Yo atendía. Tú le ganaste Claro, con Roberto Bosch. Claro. Ah, Una botella costaba en esa época 100 bolívares de Dom Pérignon. Hoy en día una botella de Dom Pérignon cuesta $180 aproximadamente. Bueno, eso se bebía todos los días en la Gran Venezuela. Ahorita hay que ser enchufado para tomarse una cerveza, por lo menos. ¿Qué pasó con el vino en Venezuela? Que por fin, lo primero que se sembró, la uva se sembró en Cumaná antes que en República Dominicana. Fracasó un intento de eso con el seminario de los curas capuchinos que llegaron a Cumaná, y después se intentó posteriormente en la zona de Lara y nunca funcionó. ¿Por qué? Porque no era la uva adecuada y porque no existía la tecnología adecuada para producir vino. Eso se logra a partir de 1984, cuando cuando Industrias Polar anunció una asociación con Martel y crea Bodegas Pomar, y se fundan los primeros viñedos que, bueno, tú, Luis, también lo conoces también como... claro, yo trabajé con Pomar. Claro. Fui director de Pomar. Pero tú llegaste después. Sí, claro, después de Martel. Bueno, y eso había comenzado 10 años antes con un estudio que había hecho Guillermo Vargas, un pasante, un ingeniero agrónomo que hizo una pasantía en vino y vino aquí a La Rioja. Y después, cuando regresa a Venezuela, él comienza a buscar zonas dentro de Barquisimeto. Él es de Barquisimeto, en la zona del estado Lara, cuáles los suelos apropiados para producir vino. Y a partir de esa tesis de Guillermo Vargas, que viene después una compañía francesa a montar con el apoyo económico popular la primera siembra de uva de vino en Venezuela profesional, y hoy en día tenemos todo vino producido en nuestro suelo. Bueno, ese vino, para que ustedes sepan, fue vendido falsificadamente en Suiza. Hace en los años 90, fines de los años 90, me mandaron a mí una botella de Suiza de un compadre mío que era embajador en Ginebra en ese momento, y resulta que vino de Venezuela, todo como si fuera de Venezuela, con un gaucho en la portada, un tipo montado a caballo con un poncho, imagínate. El llanero. Ahí está, también está la fotografía en el libro. En Suiza, en la más honesta república, son repúblicas, sí, son repúblicas. En la más honesta república de Europa, por lo menos, los suizos vendían vino falsificado en una cadena de automercado. Nunca se supo de dónde se produjo ese vino. Después de investigaciones mías, yo creo que vino de Bulgaria, donde el vino era muy barato. Ahora, ¿pero por qué falsificaban vino de Venezuela? Además le pusieron Altagracia. Además sino Altagracia. Y tiene, no, de Altagracia, porque los viñedos de Altagracia en Carora. Pero le pusieron cometieron varios errores de ortografía. Ponen Estato Lara, no Estado Lara. Y después 2 o 3 errores más allí en la etiqueta. Nunca se supo, nunca quisieron investigar eso, nunca quisieron. Yo le dije, mira, aquí tiene un caso para llevarlo a un tribunal y seguro lo van a ganar, ¿no? Pero Polar nunca decidió insistir en eso y olvidaron. Yo tengo 2 botellas en mi casa. Luis, yo creo, tú lo viste ese vino también. Señor. Yo se los regalé unas botellas a Pomar que estaban guardadas en la pinacoteca en la vinoteca de ellos, ¿no? Y en fin, bueno, son tantas las anécdotas que hay en el libro que ya me perdí. Yo tenía un discurso más o menos ordenado, pero que ya lo dijo todo Lena. Ya lo dijo todo Lena. Y yo lo que quiero simplemente es responder algunas preguntas de ustedes. Les puedo contar todo lo que quieran de lo que está pasando en nuestro país, pero vamos a celebrar hoy con ron. Y si alguna conclusión he sacado yo de este trabajo, concretamente el de Venezuela on the Rock, es que
El agua es necesaria para la vida, ¿es verdad? Pero el alcohol es imprescindible para vivir.